Muy bien, pasamos al siguiente gráfico, al gráfico velocidad versus tiempo. Claro, igualito. Tenemos acá una representación gráfica, la cual me indica ¿qué cosa? Que estamos comparando la velocidad con el tiempo, ¿ok? El tiempo siempre aumenta, el tiempo no disminuye, el tiempo siempre está en aumento. Por eso que cada vez que tú analices gráficos, tienes que ver acá de qué se trata, ¿cierto? Si estamos comparando con el tiempo, esto, si aumenta o disminuye, ¿cierto? Y con eso obviamente podemos sacar muchas conclusiones. Fíjate bien, la gráfica que te estoy mostrando, ¿qué indica que la velocidad está aumentando? ¿Cuándo la velocidad aumenta? Cuando el movimiento es acelerado, ¿cierto? O sea que esta gráfica representa a un movimiento acelerado. Voy a colocarlo aquí, movimiento acelerado, ¿ya? Y como es una línea recta, claro, está haciendo referencia al MRV, ¿cierto? Ahí está, movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿ok? Ahora, la pregunta de jóvenes, ¿qué pasaría si esta línea apuntara para abajo? Si la línea apunta para abajo significa que la velocidad está disminuyendo, o sea, está que desacelera. Y si la línea es una horizontal, ¿qué significa? Que es un movimiento con velocidad constante, o sea, sería un MRU, ¿te das cuenta? O sea, aquí acelera, línea hacia abajo, desacelera, y si es una horizontal, simplemente está manteniendo su velocidad constante, y sería un MRU, ¿de acuerdo? Entonces no hay que olvidar. Profesor, ¿y la tangente qué me da? Exacto, mira, en este caso nosotros vamos a ver, vamos a analizar la tangente, ¿ok? Así. Igualito, nos cerramos en un triangulito para poder analizar, ¿cierto? Esto vendría a ser la variación de velocidad y esto vendría a ser la variación del tiempo, ¿ok? Dime tú, ¿a qué es igual la tangente de tita? Claro que sí, sería cateto opuesto sobre cateto adyacente, variación de la velocidad sobre la variación del tiempo. ¿Y esto qué es? Esto es la aceleración, claro que sí. Por eso decimos que en un gráfico velocidad-tiempo la tangente me da la aceleración. Y cuando es posición-tiempo la tangente me da la velocidad. ¿De acuerdo, muchachos? Listo. Ahora, la ecuación de la recta, porque esta es una recta y tiene su ecuación, sería velocidad final es igual a, sería velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Claro, esta es la fórmula del MRV, ¿te acuerdas? Ahí está, esta es la ecuación de la recta para el MRV. ¿De acuerdo, muchachos? Ahí está. Entonces son dos formulitas que vamos a considerar. Acá no tenemos parábola, solamente tenemos línea recta, ¿de acuerdo? Y con eso podemos distinguir el tipo de fenómeno con el cual estamos trabajando, ¿ok? Bien, ahora sí, continuamos. En el caso del MRV, ¿cierto? Nosotros presentamos las famosas áreas, ¿cierto? Profesor, ¿cómo así? Claro, mira, acá aumenta, ¿cierto? Acá disminuye su velocidad, acá, ¿cierto? Entonces tenemos que analizar qué es lo que está sucediendo, ¿no? Hay una línea creciente, decreciente y creciente, ¿cierto? Muy bien. Tenemos acá dos partecitas. Esta partecita de acá, ojo, esta partecita de aquí, me representa, ¿qué cosa? El área que está sobre el eje del tiempo, este área de acá, representa el desplazamiento ¿hacia dónde? Movimiento. ¿Hacia dónde? Hacia la derecha, ¿ok? Movimiento hacia la derecha. Y el área que está debajo, ¿qué representa? El movimiento hacia la izquierda. ¿Listo? Hay que tener en cuenta eso, ¿ok? El área de arriba me representa el movimiento para la derecha y el área de abajo el movimiento para la izquierda, ¿no? Supongamos que esto vale 5 metros y esto vale 4 metros. ¿Qué significa? Que el móvil se fue 5 metros para la derecha y luego regresó 4 metros, ¿cierto? Si yo quisiera calcular el desplazamiento, tendría que restar. Sería 5 menos 4 sería 1. En este caso, por eso decimos que el área 1 y el área 2, ¿ok?, se van a restar cuando a mí me pidan calcular desplazamiento, ¿sí o no? ¿Ok? Voy a colocar acá desplazamiento. Si me piden desplazamiento, automáticamente sería el área 1 menos el área 2. ¿Está bien o no? Y si a mí me piden el espacio recorrido, simplemente sería la suma. Área 1 más área 2.
Recuerda que el espacio recorrido suma la ida y la venida, ¿cierto? Por ejemplo, si me voy 5 y regreso 4, el espacio recorrido sería 9 metros, ¿cierto? En cambio, el desplazamiento sería 5 menos 4, sería 1. ¿Te das cuenta? Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, ¿ya? Listo. Tenemos acá también el caso de la aceleración versus tiempo. ¿Qué sucede acá? En el prospecto de la universidad nos piden trabajar con una aceleración constante. O sea, nos piden este caso de acá, aceleración constante. O sea, la aceleración cuando aumenta o cuando disminuye ya entramos a otro tipo de movimientos. En este caso nosotros nos vamos a concentrar en lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. Como la aceleración es constante, ¿cierto? Automáticamente decimos que es un MRV, ¿de acuerdo? Ok. Profesor, ¿y el área? Acá no hay tangentes, acá hay área solamente. Por ejemplo, supongamos que me pidan analizar entre dos tiempos. Entre el tiempo 1 y el tiempo 2, ¿no? Siempre me van a pedir a mí evaluar, ojo, entre dos tiempos. Tiempo 1 y tiempo 2, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede acá? Simplemente calculamos el área, ¿ok? El área es lo que nosotros calculamos. Profesor, ¿y qué me da el área? Ahí está, el área me va a dar la variación de la velocidad, ¿cierto? Eso es lo que me va a dar el área. O sea, en otras palabras, la velocidad final menos la velocidad inicial. Con esto nosotros vamos a empezar ahora sí a desarrollar nuestros ejercicios y no te olvides que en un gráfico de aceleración-tiempo el área me da el cambio de velocidad o la diferencia velocidad final menos velocidad inicial. Muy bien, jóvenes, ahora vamos a continuar con el desarrollo de los ejercicios de su guía, ¿de acuerdo? Muy bien, nos ubicamos entonces en lo que es cinemática 1, ¿de acuerdo? Como primer nivel que vamos a desarrollar. La primera pregunta nos dice, un ómnibus tarda en llegar de Lima a Chimbote en 5 horas, viajando con MRU. De regreso aumenta su velocidad en 20 km por hora, tardando 1 hora menos en llegar, ¿ok? En este caso nos están pidiendo que determinemos calcular la distancia entre Lima y Chimbote. Muy bien, jóvenes, vamos a ver. El problema dice que para ir de Lima a Chimbote demora 5 horas viajando con MRU. Muy bien. El primer caso, de Lima a Chimbote. ¿Cuánto demora? Dice que demora un tiempo de 5 horas. ¿Está bien o no? ¿Qué distancia hay entre Lima y Chimbote? No sabemos. Es una distancia D. ¿Estamos? Ahí está. Entonces ya tenemos las distancias, ¿listo? Y obviamente la velocidad con la que lo hace no lo conozco, ¿cierto? No me están dando la velocidad, ¿ok? Dice, de regreso aumenta su velocidad en 20. O sea, cuando regresa de Chimbote a Lima, su velocidad aumenta en 20. O sea, ya no sería V, sino sería V más 20, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Y debido a eso dice que lo hace en 1 hora menos. Entonces ya no lo hace en 5 horas, sino en ¿cuánto tiempo lo va a hacer? Lo va a hacer en un tiempo de 4 horas. ¿Estamos? Y la distancia obviamente va a ser la misma, ¿no? La distancia va a ser la misma, ¿de acuerdo? De ida y de venida, la distancia es la misma. Muy bien, si nosotros recordamos la fórmula del MRU, puesto de que lo está haciendo con velocidad constante, la fórmula del MRU dice que la distancia es igual a la velocidad multiplicado por el tiempo. Esa es la formulita que nosotros vamos a utilizar para desarrollar este problemita. En el primer caso, ojo, en el primer caso, estamos viendo que la distancia es una incógnita, la distancia va a ser D, su velocidad también es una incógnita, V, y el tiempo vale 5, ¿cierto? Ese sería mi primer resultado, ¿de acuerdo? Esta sería mi primera ecuación, ¿listo? Ahora, en el segundo caso, ojo, en el segundo caso, igualito, aplicamos la misma fórmula. La distancia, ¿cuánto vale la distancia? La distancia es D, ¿ok? La velocidad es V más 20, ¿listo? Multiplicado por el tiempo, que es 4, ¿está bien? Esta sería mi segunda ecuación, ¿listo? ¿Qué puedo hacer con esos dos resultados? Simplemente lo voy a igualar. Por lo tanto, decimos, la ecuación 1 debe ser igual a la ecuación 2, ¿listo? La ecuación 1 nos quedó V por 5, o 5V, que es lo mismo. Esto es igual a la segunda ecuación, que nos quedó V más 20 multiplicado por 4, ¿cierto? Recuerda que todo está en kilómetros y todo está en horas, así que no hay ningún problema, ¿ok? Fíjate,
Si nosotros desarrollamos esto, me va a quedar 5v es igual, multiplicando 4v más 80, ¿cierto? De acá sacaríamos pues que la velocidad, ¿cuánto vale? Claro, la velocidad va a ser 80 kilómetros por hora. ¿Está bien? Listo. Ya tenemos entonces el valor de la velocidad. Ahora vamos a calcular lo que nos pide, ¿cierto? Lo que nos pide que es la distancia entre Lima y Chimbote. Reemplazando en 1 sería suficiente. La distancia va a ser igual a v multiplicado por 5. O sea, 80 multiplicado por 5, ¿cuánto me quedaría? Me va a quedar 400 kilómetros. ¿Listo? Claro que sí. La unidad la podemos colocar al final, ya que estamos trabajando en kilómetros y en hora. Y así la respuesta en este problemita sería la alternativa C, ¿cierto? Muy bien. En el problema número 2, ¿cierto? En el problema número 2 planteamos lo siguiente. Dice, dos motociclistas parten de una ciudad a otra con velocidades constantes de 40 y 36 kilómetros por hora. A ver acá, motociclista 1, motociclista 2, velocidades de valores 40 y 36 kilómetros por hora. Llegando a su destino con 2 horas de diferencia. Determina la distancia entre las ciudades. Dice que llegan con 2 horas de diferencia, ¿no? La pregunta sería, muchachos, ¿en cuál de los dos casos se utiliza más tiempo? El de acá, el más lento, ¿sí o no? Este es el que va a utilizar más tiempo. Si este señor acá utiliza un tiempo t, el de acá, ¿cuánto va a utilizar? Un tiempo t más 2, ¿entiendes? No te olvides que el más lento va a utilizar más tiempo, en este caso 2 horas más. ¿Listo? La distancia va a ser la misma, la distancia es la misma. Si tú le aplicas la fórmula dbt, o sea, distancia es igual a velocidad por tiempo, si tú aplicas esta formulita 2 veces, así como lo hemos hecho anteriormente, en el primer caso, ¿qué vamos a obtener? Claro, que la distancia es igual a ¿quién? A la velocidad, que es 40, multiplicado por el tiempo, ¿cierto? Y en el segundo caso decimos que la distancia es igual a ¿quién? A la velocidad, que es 36, multiplicado por tiempo más 2. ¿Estamos? ¿Qué puedo hacer con esos resultados? Simplemente lo voy a igualar, parecido al problema anterior. Por lo tanto decimos 40t es igual a ¿cuánto? A 36 multiplicado por t más 2. ¿Listo? Bueno, ya esto no es muy difícil, simplemente es cuestión de incluso simplificar. Podemos simplificar acá, mira, sacamos cuarta, me va a quedar 10, cuarta me va a quedar 9. Si nosotros multiplicamos, ¿cuánto quedaría? 10t es igual a, multiplicamos 9t más 18. O sea, de acá sacamos que t, ¿cuánto vale? T vale 18 horas, ¿de acuerdo? Pero a mí me están preguntando cuánto vale la distancia, ¿cierto? La distancia, y eso lo podemos obtener con la primera ecuación. Sería 40 multiplicado por el tiempo, o sea que la distancia sería 40 por 18. Entonces al final esto me va a quedar ¿cuánto? Sí, me va a quedar 720 kilómetros, y esa debería ser mi solución, ¿de acuerdo? 720 kilómetros. Entonces no es un problema difícil, es un problema en el cual tenemos que analizar simplemente, ojo, cuánto vale la distancia, cuánto es la velocidad y cuánto es el tiempo para poder aplicar la fórmula dbt, ¿cierto? Ya que estamos con velocidad constante, es decir, estamos en el MRO. Muy bien, el problema número 3 dice, un alpinista se encuentra entre dos montañas y emite un grito. Si registra los ecos después de 3 segundos y 4 segundos de haber emitido el grito, ¿cuál será la distancia que separa las montañas? Considere que la velocidad del sonido en el aire es 340 metros por segundo. Muy bien, este es un problema bastante conocido, ¿no? Este es un problema acerca de lo que es la velocidad del sonido, la velocidad de la onda del sonido, ¿ok? Este es un alpinista que se encuentra entre dos montañas, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurre? Este señor emite un grito, la onda del sonido sale, viaja hacia las dos montañas. Pero efectivamente, este señor no se encuentra en la mitad, porque si este señor se encontrara en la mitad, escucharía la onda del sonido al mismo tiempo, ¿sí o no? Este señor está aquí a una distancia X y acá está a una distancia Y. ¿Estamos? ¿Listo? Ok. Dice que acá demora en escuchar el eco. El eco es la onda que rebota, ¿no? El eco, la onda va, rebota y regresa a él. Dice que acá demora un tiempo de ¿cuánto? De 3 segundos, ¿ok?
Y en el otro caso dice que demora en escuchar el eco en un tiempo de 4 segundos. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos que analizar acá y recordar que cuando trabajamos con la velocidad del sonido, estamos trabajando con el MRU, ya que esta se mantiene constante. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar aquí con la montaña 1 primero, ¿ya? ¿Sí? Con respecto a la montaña 1. ¿Listo? Ahí está. Veamos. Le voy a aplicar distancia es igual a velocidad por tiempo. ¿Listo? Esa es la formulita que nosotros vamos a utilizar. ¿Ok? Reemplazamos. ¿Cuánta distancia voy a considerar? Claro. Si la onda va y viene, ¿cuánto recorre? En la ida recorre X y en la venida recorre X. O sea, sería X de ida y X de venida sería 2X. ¿Listo? La velocidad de la onda de sonido es, según el problema, 340. Y el tiempo que demoró en ir y venir son 3 segundos. Entonces, si nosotros desarrollamos esto, sería mitad, mitad, mitad 1 y mitad acá sería 170. Multiplicado por 3, el X, ¿cuánto nos queda? Nos va a quedar 510. 510 metros. ¿Listo? Ese sería el valor de X. Hay que recordar que en este caso la velocidad del sonido está en metros por segundo, el tiempo está en segundos, o sea que las unidades están bien, están de acuerdo, y por lo tanto al final, como estoy calculando una distancia, me va a quedar en metros, ¿ok? Ahora trabajamos con la otra montaña, con respecto a la montaña 2, con respecto a la montaña 2, ¿listo? Igualito, le aplicamos distancia, velocidad por tiempo, ¿ok? Ahí está. Vamos a reemplazar los valores de cada uno de ellos. Fíjate bien. ¿Cuánta distancia recorre aquí? A ver. Claro, de ida y de venida recorre 2y, ¿cierto? Recorre 2y, ¿ok? Recorre 2y y esto es igual a ¿cuánto? A su velocidad que vale 340 multiplicado por el tiempo que vale 4. ¿Listo? Entonces, despejando aquí, ¿cuánto nos quedaría? Nos quedaría que el valor de y es igual a ¿cuánto? Mitad, mitad, 2, 680. 680 metros. Esto es lo que vale y, ¿estamos? Pero a nosotros nos piden la distancia entre montaña y montaña. O sea, lo que nosotros nos están pidiendo calcular, ¿qué cosa es? Claro, nos piden calcular x más y, ¿cierto? Como el x ya lo tenemos, que vale 510, ¿cierto? Y también tenemos el valor de y, que vale 680, lo vamos a sumar y ¿cuánto me quedaría? Ahí está. Entonces, por lo tanto, x más y es igual a 1190 metros, ¿ya? Y esa sería la solución. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, ya saben, cuando trabajamos con la velocidad del sonido, automáticamente estamos trabajando en el MRU. Vamos a desarrollar el siguiente problema, el problema número 4, que también es un problema bastante conocido. Fíjate bien, el problema número 4. El problema 4 nos plantea lo siguiente. Dice, ¿qué longitud debe tener el camión para que pueda atravesar el túnel mostrado en 30 segundos? O sea, a partir del instante en que me están dando, ¿cierto? Desde este momento, no desde que está entrando, sino desde el instante que el problema me está dando, o sea, a partir de aquí, dice que va a demorar 30 segundos en cruzarlo, ¿cierto? Entonces, nosotros primero tenemos que ver acá las unidades también. Esto está en metros, ¿ok? Y esto está en kilómetros por hora, ¿de acuerdo? Y el tiempo que me están dando, que son 30 segundos, obviamente, ya lo dije, está en segundos y por lo tanto, ¿ok? Es necesario convertir esta unidad, ¿de acuerdo? Nota, algo muy importante, ¿cierto? Y esto tú ya lo debes de saber. ¿Cuánto vale 1 kilómetro por hora en metros por segundo? 5 sobre 18, claro que sí. El por qué es muy simple. 1 kilómetro equivale a 1000 metros, ¿cierto? Y 1 hora vale 3600 segundos. Entonces, si tú simplificas, se van 2 ceros, mitad, mitad, ¿y qué me queda? 5 sobre 18 metros por segundo. ¿Entiendes? Entonces, por eso que cada vez que nosotros queramos convertir de kilómetro por hora a metro por segundo, simplemente vamos a multiplicar por 5 sobre 18, ¿de acuerdo? Entonces, nuestra velocidad, aquí como tú la ves, yo la multiplico ¿por cuánto? Por 5 sobre 18, ¿y cuánto me va a quedar? 18, 18, me va a quedar acá 5 por 5, 25. Eso ya está en metros por segundo, ok, y sería 25 metros por segundo. Ahora, para el tren. Al tren nosotros le vamos a aplicar la formulita
dbt, ¿cierto? Distancia es igual a velocidad por tiempo, ¿ya? Una fórmula muy importante, ahí está. Ahora, pero la pregunta es, si este es el momento inicial, ¿cuál es el momento final? Claro, cuando ya haya salido totalmente. O sea, cuando ha salido totalmente, ese tren debe estar más o menos así, ¿no? Cuando ha salido totalmente debe estar así. Ahí está. ¿Cierto? Y nos piden calcular cuánto vale su longitud. ¿Ok, muchachos? Ahí está, ¿ya? El tren ya está de salida. Entonces, cuando yo pido la distancia, ¿qué distancia voy a considerar? La distancia que se va a considerar es de punta a punta, o sea, de aquí hasta acá, o sea, desde el momento que nos dan hasta el momento que sale. ¿Cuánta distancia voy a considerar entonces? Sería 100 más 350 más L, sería 100 más 350 más L, y esto es igual a ¿cuánto? A la velocidad que posee el tren, que es 25, multiplicado por el tiempo, que según el problema son 30 segundos. Entonces, desarrollando esto, ¿cuánto quedaría? Acá sale 750 metros, ¿ok? Y esto sale 450, que lo paso a restar. ¿Cuánto nos quedaría, por lo tanto? L va a ser igual a ¿cuánto? A 300, ¿listo? Entonces, la respuesta sería, el tren tiene una longitud de 300 metros. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, de esa manera nosotros desarrollamos el clásico problema del tren que pasa por un túnel. Bien, continuamos con el problema número 5. Dice, un móvil que se desplaza con MRU para tiempo 0 se encuentra en X menos 10 y para tiempo 6 se encuentra en X más 14. Hallar el módulo de su velocidad. En este caso, ojo, hay que tener en cuenta las coordenadas, dónde empieza y dónde termina, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso me están diciendo de que el móvil, dice que el móvil empieza a moverse desde la coordenada menos 10. ¿Dónde está menos 10? Nosotros sabemos que x0 está por acá, ¿cierto? O sea que x menos 10 debe estar más o menos por acá, ¿sí? X menos 10, ¿no? Esa es la coordenada x menos 10 metros. Aquí está el móvil. Y el móvil se va a desplazar ¿hasta dónde? Hasta la coordenada x14. x14 está acá, x14 metros. Entonces, si tú te das cuenta, si tú eres rápido, te darás cuenta de que el móvil, desde la coordenada inicial, menos 10, hasta la coordenada final, 14 metros, ¿cuánto se ha movido? ¿Cuánto ha sido su desplazamiento? Claro, efectivamente, si tú quieres saber cuánto se ha desplazado, ¿ok? Quieres saber cuánto vale su desplazamiento, simplemente tendrás que restar, ¿cierto? Vas a restar, obviamente, las coordenadas, ¿ya? Vamos a ver. En este caso, entonces, si queremos saber cuánto vale el desplazamiento, simplemente sería la coordenada final menos la coordenada inicial, ¿cierto? Y de esta manera voy a reemplazar. ¿Cuánto sería? La coordenada final es 14 metros menos la coordenada inicial, que es menos 10 metros, ¿ok? Entonces, así nos quedaría que el desplazamiento, ¿cuánto vale? Acá, claro, ten cuidado con los signos, menos por menos es más. Entonces me va a quedar ¿cuánto? 24 metros de desplazamiento, ¿ok? Ahora nosotros vamos a dar como respuesta lo que nos piden, que es la velocidad, ¿cierto? Ahí está. La velocidad, ¿cómo se calcula la velocidad, muchachos? La velocidad es desplazamiento sobre el tiempo, ¿cierto? Pregunta, ¿cuánto se desplazó? Se desplazó 24 metros. ¿Y cuánto es el tiempo que ha utilizado? Según el problema dice que al inicio está en tiempo 0 y luego está en tiempo 6. Si esto es tiempo 0, si acá esto es tiempo 0 y esto es tiempo 6 segundos, la pregunta sería ¿cuánto tiempo pasó? Claro, sería 6 segundos. Entonces, si yo lo divido, automáticamente, ¿cuánto me quedaría la velocidad? Sí, efectivamente, esto nos va a quedar 4 metros por segundo. ¿Listo? Y esa sería mi solución, ¿ya? La respuesta sería velocidad 4 metros por segundo. Muy bien, entonces ahí está, la respuesta sería la alternativa B. ¿De acuerdo, jóvenes? La pregunta número 6 dice,
Un coche que viaja a la velocidad de 20 metros por segundo desacelera uniformemente y luego de 20 segundos se detiene. ¿Ya? Dice hallar la distancia que recorre. Listo. En este caso, ojo, nos están hablando de un móvil que al inicio va con una velocidad y al final se detiene. Al inicio dice que presenta una velocidad de valor, ¿cuánto? 20 metros por segundo. ¿Listo? Y luego de un tiempo de 20 segundos, ojo, luego de un tiempo de 20 segundos, ¿qué ocurre? Se detiene. O sea que su velocidad, ¿cuánto vale? 0, ¿cierto? La pregunta es, ¿cuánto vale la distancia que recorre? ¿Cuánto vale la distancia que recorre? ¿Cierto? ¿Cómo calcular esa distancia? Pues tendré que buscar en mis fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Si nosotros recordamos, las fórmulas eran 5, ¿cierto? Pero de las 4 primeras buscamos la que no tiene aceleración, porque tengo velocidad inicial, velocidad final, tiempo y distancia. ¿Listo? En este caso, entonces, la fórmula más indicada sería distancia es igual a velocidad inicial más velocidad final sobre 2 multiplicado por el tiempo, ¿cierto? Con esos 3 datos, ya el cuarto, que es la incógnita, lo podemos calcular fácilmente, ¿cierto? Vamos a ver. Si nosotros reemplazamos en esta formulita, nosotros reemplazamos los valores, me va a quedar, ¿cuánto vale la velocidad inicial? 20. ¿Cuánto vale la velocidad final? 0. ¿Sobre cuánto? Sobre 2 multiplicado por el tiempo, que vale 20, ¿cierto? No me complico en las unidades porque todo está en metros y todo está en segundos, así que no hay ningún problema. ¿Ok? Entonces, si nosotros desarrollamos esto, ¿cuánto me quedaría la distancia? Mitad, mitad, me va a quedar 10, 200, ¿no? La respuesta debería ser 200 metros, ¿ya? Ahí está. Entonces, ya desde que el problema dice que se detiene y todo eso, ya estamos hablando del movimiento rectilíneo uniformemente variado y desacelerado, ¿cierto? Por lo tanto, la fórmula debe ser así. Y ojo, aquí no es más menos, es más por si acaso, ¿ah? ¿Sí? Vean ahí bien sus fórmulas y la respuesta sería 200 metros, ¿ok? Bueno, ahora sí, continuamos con la pregunta número 7, ¿ok? Dice, un bloque resbala por un plano inclinado desde el reposo con una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado. Hallar la distancia que recorre durante los 4 primeros segundos, ¿ok? Claro, en este caso ya me están hablando de un plano inclinado. Entonces, si nosotros dibujamos acá un plano inclinado, debería ser así, ¿cierto? ¿Qué dices? El móvil, ¿cierto? Dice que resbala por el plano inclinado, ¿ok? Parte del reposo, o sea que su velocidad inicial vale 0 y lo hace con una aceleración de valor 5 metros por segundo al cuadrado. Eso es lo que me están dando, ¿cierto? Muy bien. Dice allá la distancia que recorre durante los 4 primeros segundos. O sea, desde A que partió hasta B que llegó, dice que ha pasado 4 segundos. La pregunta es, ¿cuánto vale la distancia? Entonces, vamos a recurrir a nuestras formulitas. Veamos. Esto es lo que nos están preguntando, ¿cierto? ¿Cuánto vale la distancia? Entonces, miramos bien, no tenemos velocidad final y la fórmula que no tiene velocidad final es distancia es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Acá elijo el signo más puesto de que está acelerando, ¿ok? Entonces, en mi fórmula solamente se trata de reemplazar los valores y me quedaría que la distancia es igual, la velocidad inicial es 0. Si tú multiplicas 0 por tiempo, automáticamente esto ¿cuánto vale? Va a ser 0, ¿cierto? Más 0 por tiempo, 0, no te olvides. Un medio. La aceleración, ¿cuánto vale la aceleración? La aceleración vale 5. ¿Y el tiempo cuánto vale? 4. Sería 4 elevado al cuadrado. Si tú desarrollas esto, ¿cuánto te quedaría? Acá sale 16, mitad 8 por 5, 40. ¿Listo? Entonces la respuesta sería 40 metros, ¿ya? Entonces ya sabes, anda reconociendo la fórmula que tú debes de utilizar para poder desarrollar este tipo de problemas. Muy bien, continuamos con la pregunta número 8, ¿ya? Dice, un coche triplica su velocidad después de recorrer 100 metros en 10 segundos. Hallar la velocidad inicial del coche. En este caso, el problema me está diciendo de que el móvil va a triplicar su velocidad, ¿cierto? Muy bien, vamos a colocar acá, este es el móvil,
al inicio, este es el mismo móvil al final. Al inicio su velocidad es v, al final es 3v, por el hecho que dice que la velocidad se triplica, ¿cierto? Dice que recorre 100 metros en 10 segundos. En este proceso ha recorrido una distancia de 100 metros en 10 segundos. ¿Listo? Ahí está. Listo, eso es lo que tenemos nosotros. Ahora sí, si nosotros vamos a aplicar una fórmula, ¿qué fórmula debería ser la correcta? A ver, ¿tú qué dices? Efectivamente, o sea, tengo todo menos aceleración. Entonces la fórmula indicada sería distancia es igual a velocidad inicial más velocidad final sobre 2 multiplicado por el tiempo, ¿cierto? Esta es la fórmula que nosotros vamos a utilizar para desarrollar este problemita, ¿cierto? Vamos a reemplazar la distancia. ¿Cuánto vale la distancia? Claro, la distancia en este caso sería 100 metros, ¿ok? La velocidad inicial, ¿cuánto es? Es v. La velocidad final, ¿cuánto vale? 3v sobre 2 multiplicado por el tiempo, que vale 10, ¿correcto? Entonces, a simple vista, ¿qué es lo que ocurre? A simple vista podemos eliminar un 0 con un 0, ¿cierto? Acá sale 4v sobre 2, sale 2v. 10 es igual a 2v. Entonces, desarrollando el v, ¿cuánto queda? 5, como estamos en metros y estamos en segundos, sería 5 metros por segundo, ¿ok? La respuesta, ¿ya muchachos? Entonces, así daríamos como solución la alternativa C, ¿cierto? Muy bien, la pregunta número 8. Ahora la pregunta 9 dice, un móvil parte del reposo con una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué distancia recorre en el quinto segundo de su movimiento? Ay, ahora sí, ¿no? Tenemos acá el caso. Tenemos el caso, ojo. Ahí está, ¿no? Este es el móvil que parte del reposo, o sea que su velocidad inicial vale 0. Me dice que qué distancia recorre en el quinto segundo, ¿sí? En el quinto segundo. Muy bien. ¿Listo? ¿Cuál sería el quinto segundo? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Esto es lo que te piden a ti, ¿cierto? Esto es lo que te están preguntando. ¿Cuánto vale la distancia que recorre en el quinto segundo? O sea, cuando n vale 5, ¿sí o no? Dice que la aceleración con la cual se está desplazando, ojo, la aceleración con la cual se desplaza es 2 metros por segundo al cuadrado. Entonces colocamos aquí aceleración 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué fórmula crees tú que debería utilizar? Cuando te piden la distancia en un segundo específico, efectivamente debe ser distancia en el enésimo segundo. Velocidad inicial más un medio de la aceleración por 2n menos 1. ¿Listo? Esta es la fórmula que nosotros vamos a utilizar. Entonces, ¿cuánto sería la distancia? La distancia es una incógnita, x. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? 0, ¿cierto? Más un medio de la aceleración. ¿Cuánto vale la aceleración? 2. ¿Cuánto vale 2n menos 1? Como n vale 5, sería 2 por 5, 10, menos 1, 9, ¿cierto? Entonces, si nosotros desarrollamos, el x, ¿cuánto nos va a quedar? Efectivamente, esto se cancela y nos quedaría 9 metros. Y la solución final sería x 9 metros. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Ahora sí entramos al problema número 10. Un coche parte con una velocidad de 5 metros por segundo y una aceleración de 4 metros por segundo al cuadrado. Allá la distancia recorrida en el noveno segundo de su movimiento. ¿Se parece? Así es, se parece. Y vamos a ver. Este es el móvil que tiene velocidad de partida, ya no parte del reposo. Dice que parte con una velocidad de 5. Colocamos acá 5 metros por segundo. Y nos pide calcular la distancia que recorre en el noveno segundo. Claro, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno. El noveno vendrá más o menos por acá, ¿sí o no? ¿Tú qué dices? ¿Sí? El noveno viene más adelante. Acá está. ¿Sí? Este es el noveno segundo. Esta es la distancia que nos están preguntando, x, ¿cierto? Y también me están diciendo que la aceleración vale 4 metros por segundo al cuadrado. La aceleración, 4 metros por segundo al cuadrado. ¿Listo? Entonces, creo yo que la fórmula es bastante conocida, ya la tenemos acá, ¿cierto? Sería distancia en el enésimo segundo, es velocidad inicial más un medio de la aceleración
por 2n menos 1, ¿ok? Esta es la formulita que vamos a volver a utilizar. La distancia en el enésimo segundo. Ahora sí, vamos a reemplazar, ¿ya? Vamos a reemplazar la distancia, en este caso, ¿cuánto vale? Vale x igual. La velocidad inicial vale 5, más un medio de la aceleración. La aceleración vale 4, multiplicado por, como n vale 9, reemplazo 2 por 9, 18, menos 1, 17. ¿Listo? Ahora sí, simplifícalo. ¿Cuánto nos quedaría? Sería 5 más. Acá saca mitad, mitad 2, más, por 17 sería 34. Sumándolos me quedaría 39 metros, ¿cierto? Entonces la respuesta final sería 39 metros. ¿Ya, muchachos? Listo. Entonces la respuesta ahí sería la alternativa C. Ahora continuamos con la pregunta número 16. Dice, de acuerdo al gráfico, hallar la velocidad media durante los 10 primeros segundos. En este problema, como tú lo ves ahí, ¿cierto? Se trata de un gráfico del movimiento, ¿ok? Claro, en este caso, me están pidiendo que determine cuánto es la velocidad media, ¿correcto? Ahí está. No me piden el módulo, no me piden la rapidez media, me piden la velocidad media. ¿Sale positivo? Positivo. ¿Sale negativo? Negativo, ¿cierto? Pero si me pidieran el módulo, tendría que sacarle el valor absoluto y obviamente el resultado va a ser siempre positivo. Cuando a ti te piden el módulo de una magnitud vectorial, ¿cierto? El resultado automáticamente es positivo, no te olvides. Pero en este caso dice velocidad media, no dice módulo de la velocidad media, ¿ok? Listo, vamos a ver. Como vamos a calcular la velocidad media durante los 10 primeros segundos, a ver, analicemos con cuidado. Te pregunto yo, ¿qué es lo que hace la partícula de tiempo 0 a tiempo 10? Si nosotros analizamos cada tramo, cada línea tiene una explicación. Por ejemplo, esta es una parábola y esta es una línea recta, ¿sí o no? Entonces, si nosotros hablamos, si esta es una parábola, como estamos en un gráfico XT, automáticamente estamos hablando de un MRV, ¿sí o no? ¿Qué dices? Y como esta es una línea recta, estamos hablando de un MRU, ¿entiendes o no? ¿Qué dices? ¿Sí? Entonces ya lo analicé, tenemos un MRV y tenemos un MRU. Esto indica que el X está aumentando y esto indica que el X está que disminuye. Si acá el X está aumentando, ¿qué significa? Significa que la partícula se está yendo para la derecha. Y acá está que disminuye, ¿qué significa? Que la partícula se está yendo para la izquierda, ¿ok? Eso es lo que significa. Ahora, vamos a analizar, fíjate bien. ¿Cuál es la fórmula de la velocidad media? La fórmula es desplazamiento sobre el tiempo. Tiempo total, ¿cierto? Esa es la formulita. Ahora yo te pregunto, ¿cuánto se desplazó? Según lo que nosotros conocemos, el desplazamiento es la posición final menos la posición inicial, ¿cierto? Sobre el tiempo total. Ahí está. Te pregunto, ¿cuánto es la posición final? A ver, en tiempo 0 está aquí. Este vendría a ser la posición inicial. X inicial 0. Y en tiempo 10 está aquí. ¿Cuánto vale el X? ¿Cuánto vale en el eje acá? En el eje X, ¿ok? ¿Cuánto vale en tiempo 10 el X? Vale menos 10. Entonces, claro, esto es más directo, no más rápido. ¿Por qué? Porque no me están pidiendo que determine el espacio recorrido, sino tendría que analizar tramo por tramo. En este caso me están pidiendo el desplazamiento y para calcular el desplazamiento solamente necesito el punto de partida y el punto de llegada, ¿sí o no? ¿Ok? El punto de partida está en X0 y el punto de llegada está en X menos 10, ¿cierto? Entonces, al margen de que haya ido para la derecha y luego haya regresado, lo que importa es dónde empezó y dónde terminó, nada más, porque me piden desplazamiento. Entonces voy a reemplazar los valores y ¿cómo quedaría? ¿El X final cuánto vale? El X final vale menos 10, sería negativo 10, menos, ¿cuánto vale el X inicial? Vale 0, ¿ok? ¿Sobre cuánto tiempo demoró todo? El tiempo de tiempo 0 a tiempo 10 demoró 10 segundos, ¿listo? Entonces, ¿cuánto quedaría la velocidad media? Por lo tanto, la velocidad media que a mí me están preguntando, ¿cuánto sería? Arriba sale menos 10 entre 10 y eso me va a quedar menos 1
metros por segundo, ¿ya? Y esa sería mi solución, ¿de acuerdo? La respuesta sería menos 1 metros por segundo, ¿está bien? Listo. La pregunta número 17. A ver, ¿qué dice la pregunta 17? Se muestra la gráfica posición-tiempo de una partícula, hallar la velocidad media desde tiempo 2 hasta tiempo 9 segundos. Muy bien, vamos a calcular entonces cuánto vale la velocidad media. A ver, vamos a ver. ¿Cómo calcular la velocidad media? Nuevamente me pide lo mismo, ¿ok? La velocidad media, ¿está bien? Sería desplazamiento entre el tiempo total, ¿ok? Desplazamiento sobre tiempo total. Hay algunos que empiezan calculando de frente las áreas y todo eso, ¿no? Acá estamos en gráfico posición-tiempo, acá no hay áreas, ¿cierto? Acá tenemos que ver, analizar cómo se mueve la partícula. Por ejemplo, a simple vista, línea recta, ¿qué sería? Sería MRU. Parábola, ¿qué sería? Sería MRV. Línea recta, ¿qué significa? MRU, ¿cierto? Ahí está, mira. Ahora, acá se movió para la derecha porque el X aumenta, se fue para la derecha, ¿cierto? Acá el X disminuye, ¿cierto? Significa que se fue para la izquierda. Y acá vuelve a aumentar, significa que se fue para la derecha, ¿sí o no? ¿Ok? Eso es lo que significa. Aumenta, disminuye, aumenta, ¿cierto? Acá se movió para la derecha, acá se movió para la izquierda y acá se movió para la derecha, ¿cierto? Muy bien. El desplazamiento sería posición final menos posición inicial, ¿correcto? Sobre el tiempo total. Ahí está, listo. Esto va a ser igual. Dime, ¿dónde está el punto de partida y dónde está el punto de llegada? En este caso dice, ojo, nos dicen desde tiempo 2 hasta tiempo 9. ¿Dónde está la partícula en tiempo 2? En tiempo 2 la partícula está aquí, ¿sí o no? ¿Ok? En tiempo 2 la partícula está aquí. Y en tiempo 9 la partícula está aquí, ¿me entiendes? Este es el punto de partida y este es el punto de llegada, ¿ok? En este momento, ¿cuánto vale la posición? ¿Cuánto vale el X? Claro, el X vale 14, ¿ok? Y en este punto, ¿cuánto vale el X? A ver, miramos, efectivamente, el X sería 0. 9 es el tiempo, por si acaso, ¿eh? En este caso, en este punto, ¿cierto? El X, ¿cuánto vale? 0, ¿cierto? Acá está. ¿Ok? Y en este punto, ¿cuánto vale el X? 14. Entonces, si yo reemplazo en mi fórmula, el X final, ¿cuánto vale? Vale 0. ¿Y el X inicial, cuánto vale? Vale 14. ¿Listo? Lo divido entre el tiempo. ¿Cuánto vale todo el tiempo? Claro. No te olvides que de tiempo 2 segundos a tiempo 9 segundos, ¿cuánto sería el tiempo total? Claro, de 2 a 9 sería 7 segundos. Entonces colocamos acá 7 segundos. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto me va a quedar? Claro, a simple vista me va a quedar negativo 14 entre 7. Sale negativo 2 metros por segundo. Y esa sería mi solución. Negativo 2 metros por segundo. Si a mí me hubiesen pedido el módulo de la velocidad media, tendría que sacarle el valor absoluto y la respuesta sería 2 positivo. Pero como me están pidiendo solamente calcular cuánto vale el módulo, la velocidad media, la respuesta quedaría ahí, negativo 2 metros por segundo. ¿Ya, jóvenes?